La conferencia de hoy, la número 91, va a versar exclusivamente sobre las puertas dimensionales. En esta 14ª parte vamos a hablar precisamente de lo que dice el espíritu de profecía a través de los escritos de Ellen White sobre el espiritismo. Hasta ahora ya habéis visto que hemos ido mezclando textos bíblicos con escritos de Ellen White y salteadamente hemos ido mostrando la cara oscura de todas estas artimañas que el diablo ha estado haciendo durante tantos años y que actualmente sigue haciendo más que nunca y aún va a ir a más, bajo aspectos sumamente diversos. Todo es espiritismo, todo proviene de Satanás. Lo hemos visto tanto en terapias curativas, como en cuestiones filosóficas, como en cuestiones numéricas, como en muchas otras cuestiones. Hemos visto como Satanás, como un gran pulpo, con los tentáculos en tantas partes distintas, lo que está haciendo sencillamente es contaminarlo todo. Pero para poder llevar a través de los sentidos, básicamente, a las personas a su terreno. Hoy vamos a ver lo que Dios nos transmite a través de los escritos de esta profeta, que verdaderamente no tienen desperdicio. Empezamos con esta cita. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera, inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos, que pretenden ser los amigos muertos, son considerados con cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. En este escrito suyo, vemos claramente cómo quien puede llegar a manifestarse como un difunto es un ángel caído, y que para muchas personas que han tenido contacto con estos amigos muertos, que les han hablado, se les han aparecido, etcétera, etcétera, normalmente la palabra que les hablan estos ángeles caídos simulando ser los muertos, tiene mayor peso que la propia palabra de Dios, que la Biblia. Quedan realmente cautivados, fascinados a través de los sentidos, al ver que teóricamente esa persona que se les aparece es el difunto amigo de ellos, o pariente. Con esta cita hemos hecho ya un enlace entre cómo terminamos hablando de Ouija y de las manifestaciones de espiritismo con las hermanas Fox, etcétera, etcétera, para poder mostrar ahora la cara totalmente contraria. Vimos en el último escrito, que fue bastante extenso sobre la Ouija, de cómo, incluso cuando parecían que nos decían que iban contra eso, se estaba fomentando el propio espiritismo. Gracias a Dios que podemos ver con claridad que esas manifestaciones de espíritus no provienen de difuntos, sino de ángeles caídos. Por tanto, que a nadie se le ocurra hacer Ouija, ni nada parecido que tenga relación con el espiritismo. Extraído del libro El Evangelismo, de Ellen White, veamos qué nos pone. La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Ya veis si es vital. Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso. Ya veis que ella decía, en 1875, que estas manifestaciones de muertos que se aparecen irían a más, y que incluso habrá demostraciones de un carácter asombroso. Quiere decir que verdaderamente por los sentidos vamos a quedar cautivados ante eso.
Y ya veis a Satanás lo fácil que le resulta poder simular ser alguien muerto. En palabras, en voz, en hechos, en recuerdos de acontecimientos que hayamos vivido con el difunto, todo. Los ministros lo visten. Ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica, que a todos los que tengan que ver con ello, él los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido, y así han desechado la protección de su hacedor. Las personas que se ponen a hacer ouija, espiritismo, de la forma en que sea, automáticamente quedan sin la protección de Dios. Es ponerse en la boca del lobo. Una cosa es que nosotros estemos en un lugar y por lo que sea allí se esté haciendo esto, pero que nosotros no vayamos a participar de esto nunca, sino todo lo contrario. Si sabemos que eso sucede en algún lugar, nosotros allí ni acercarnos, porque Dios retiraría la protección suya sobre nosotros si queremos participar de estas salvajadas satánicas. Sigue diciendo, el espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Me fue mostrado que miles de personas, afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal, han sido impulsadas a la incredulidad. Tened presente que dentro de poco, en una próxima conferencia, hablaremos precisamente sobre frenología, magnetismo animal. Aún no lo hemos dicho abiertamente qué es esto. Pues vamos a presentar también qué es esto, cuál era su origen y para qué servía, o al menos así se decía, ¿no? En su tiempo, de Ellen White, esto llegó a florecer con mucha fuerza. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Está hablando de unos poderes de cautivación de nuestras mentes a través de hipnosis y demás cosas, mesmerismo. De todo esto hablaremos próximamente. Pero ya veis que la persona que se somete a esto, su equilibrio lo puede tener perdido para siempre, porque puede ser dominada por un demonio. Y luego nos extrañan que haya gente que hace X barbaridades, ¿no? Poseídos, que se llaman. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Somos dioses, ¿eh? Nosotros podemos conseguir con nuestra mentalidad y todos juntos cambiar el mundo y la conciencia del planeta. Todo esto es una auténtica tontería. Es un engaño de Satanás. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarnos, y si escucháis sus fábulas quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados, y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Automáticamente la gente que cae en este tipo de creencias tan esotéricas, tan de la nueva era, y que tantas personas siguen diciendo incluso que esto no tiene nada que ver con la nueva era, en verdad, lo que automáticamente les lleva a hacer es a despreciar a Cristo como Hijo de Dios y la sangre que vertió en la cruz para que fuésemos salvos. Jesús ya no es Dios. Jesús ya no pinta nada como sustituto nuestro para que podamos tener la vida eterna. Y ahora lo que vamos a leer
va a proceder todo extracción de este libro, del conflicto de los siglos. No me cansaré nunca de repetir la importancia de este libro. La mismísima Ellen White dijo que es el libro que más difusión debería tener, evidentemente después de la Biblia, porque aquí se desenmascaran todos los engaños de Satanás a través de la historia durante miles de años. A partir de su página 608 vamos a empezar a leer en un capítulo dedicado especialmente al asunto del espiritismo. Sé que algunos de vosotros podéis tener este libro, pero sé que hay muchas personas que no lo tienen. Y como el tema es precisamente de lo que estamos tratando en estas puertas dimensionales ahora, he considerado que es conveniente que lo leamos con detenimiento y resaltemos las partes importantes, para que todos podamos saber realmente de qué nos advierte Dios. ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Representan un medio de comunicación considerado sagrado, del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos, que ejecutan sus órdenes, se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Son ángeles caídos que trabajan para Satanás. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Ya veis, siempre va a buscar nuestras mentes, porque sabe que es por donde nos comunicamos con Dios. En el momento en que nos fascina con sus artes, estamos perdidos. Consigue hipnotizarnos, cautivarnos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios, como dice el texto bíblico. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Personas que siguieron haciendo una vida a su forma total, a su modo, no siguiendo los caminos de Dios para nada, se aparecen. Entonces les dicen que están en el cielo, que están disfrutando de unos privilegios tremendos, cuando se aparecen a las personas, y automáticamente las personas, ¿a qué conclusión les lleva esto? A pensar, ostras, si este era esto, y está en el cielo, pues genial, ¿no? Así, ahí cabemos todos, la puerta es ancha. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Interesante esto, ¿eh? Pueden decir cosas que sean exactas, advertencias, avisos, cosas que se cumplirán en un futuro. ¿Cómo tiene el poder Satanás de hacer esto? Pues sencillamente, Dios se lo puede llegar a permitir, que provoque cosas que Él ha dicho que hará, y para probar a las personas Dios lo permita, al menos que Dios intervenga y no quiera que eso se cumpla, pero pueden llegar a hacer eso. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Santas Escrituras. Aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. El Espíritu de Dios queda de lado. Ya no querrán al Espíritu Santo con ellos. Si no quieren al Espíritu Santo, ¿a qué espíritu responderán? Al espíritu de Satanás. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo
Interesante, ¿eh? Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Se prosigue en la tierra hace unos 6.000 años. Numerosas citas de Ellen White habla de que el periodo transcurrido desde Adán hasta nosotros es de aproximadamente 6.000 años. En varias citas. ¿Por qué? Bueno, algún día hablaremos sobre esto. Porque cuando sabemos la importancia de los números y su significado también para Dios, en la Biblia, comprenderemos la importancia de por qué 6.000 años casi. Algo va a suceder al final de estos 6.000 años. Ya hablaremos de eso en su momento. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los médiums. Es un fraude, esto son tonterías. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. ¿Os dais cuenta de por qué ella nos decía la importancia de conocer a fondo las Escrituras, el texto bíblico? Porque si no estamos amparados y bien basados en esos escritos, inspirados por Dios, las personas que incluso no quieren creer en que haya manifestaciones de espiritismo que sean cosas diabólicas, sino que son supercherías, fraudes, cuando vean ciertas cosas, no podrán negarlo. Habrán quedado cautivados una vez más por los sentidos. Y entonces, como consecuencia, se ven obligados a creer en lo que ven, en lo que sucede delante de ellos. Ya están listos. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las Santas Escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los nigromantes de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. Ya recordáis, cuando Faraón tiene ese encuentro con Moisés y Aarón, y los sacerdotes de Faraón copian, tanto como pueden, los milagros que ejecuta Moisés y Aarón, ¿no? San Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás, con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Texto extraído de 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Por tanto, antes de que venga Jesús en su segunda venida, la operación de Satanás va a ser algo maravilloso. Va a hacer algo que verdaderamente va a cautivar a todo el mundo, solo con la excepción del pueblo de Dios. Pero casi incluso ellos van a caer. Y el apóstol San Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara: obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Esto es lo que hará Satanás. Y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Texto de Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. Por tanto, el mismísimo Satanás hará descender fuego del cielo. ¿Recordáis una escena bíblica donde Dios hace lo mismo? Con Elías. Está con los sacerdotes de Baal y ellos no pueden hacer descender fuego del cielo. Dios no lo permite, que Satanás pueda actuar en esos momentos, porque todo el pueblo de Israel iría en pos de Baal.
y es cuando Dios interviene a través del profeta Elías y consume con un fuego que desciende del cielo el sacrificio y el agua incluso y las piedras que estaban debajo de él. Pues ahora a Satanás en el último tiempo se le va a conceder poder hacer esto, con la cual cosa de nada nos servirán nuestros sentidos, porque cuando veamos estas cosas, lo más fácil es que quedemos cautivados por el poder de Satanás y creamos que ese poder procede de algo bueno. Por tanto, mirad si es interesante saber la base bíblica a tope y saber las profecías del final del fin mismo que pronto vamos a vivir. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, ya ves, tiene una inteligencia superior a nosotros, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. Mirad, la gente que se ha dedicado a estudiar la hipnosis son gente cateta, normalmente, ¿no? Son gente que han sido doctores, expertos en sus materias, gente culta. A estos los atrapa de un modo, pero a la gente más común, más vulgar, con menos conocimientos, utiliza otras formas. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Santiago 3:15. Por tanto, ya veis que hay una sabiduría terrena, animal, diabólica, que es la que utiliza Satanás. Antes hemos hablado del magnetismo animal, recordáis, ¿verdad? Ya veremos qué es eso en verdad. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines. El que, vestido con el brillo de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Así se apareció a Cristo, y Cristo como humano no lo sabía distinguir en un principio. Interesante, ¿eh? Mirad hasta qué punto aparcó su divinidad Cristo. Apela a la razón por la presentación de temas elevados, deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Esto es interesante, ¿eh? Incluso escenas de una bondad tremenda, ¿eh? Excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. La imaginación en sublimes arrebatos. ¿Habéis visto las iglesias, muchas de iglesias pentecostales, que a través de cosas impresionantes que se producen allí, todos caen en un éxtasis, o muchos de los que están allí? Pues eso no proviene de Dios, eso proviene de Satanás. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. Con su tremendo poder alzó a Cristo y lo llevó a lo más alto del monte, para mostrarle los reinos de la tierra. Ya veis qué poder tiene. ¿Pero qué dice que hace? ¿O qué hará? Además, pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. ¿Os dais cuenta de la importancia de presentar los temas hasta ahora de las puertas dimensionales? Para ver cómo a través de todos los sentidos está trabajando para desprotegernos del poder divino. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos.
¿Quién tiene deseo de conocimientos prohibidos? ¿No es la masonería? ¿Que tienen que ir subiendo grados para tener más conocimientos ocultos, que luego se les van revelando? ¿No son los movimientos gnósticos, que son conocimientos prohibidos y no mostrados al resto de la gente, y que ellos saben que es un conocimiento oculto y así lo transmiten solo a los suyos? Pues eso es el conocimiento que Satanás transmite, no el de Dios. Y además, todo esto, ambición de exaltarse a sí mismos, orgullo, carácter de Satanás. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5, esto les dijo a Adán y a Eva. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Si os dais cuenta, cuando veis todo este grupo de personas que hablan sobre estos temas espirituales, dicen que evolucionamos espiritualmente, que ahora estamos aquí, pero podemos llegar a muy arriba a la divinidad, a ser maestros iluminados como fue Jesús y Buda, ¿a base de qué? Pues a base de reencarnaciones, a base de meditaciones, a base de conectarse con la fuerza del cosmos, etcétera, etcétera. Helen White ya decía todo esto. Y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Interesante, no habrá juicio de Dios, en definitiva es lo que plantea. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Esta es la sutileza del engaño satánico. No pasaremos por ningún juicio, el juicio será en nosotros mismos, y veréis que mostraremos algunas palabras de alguien en unas próximas conferencias donde precisamente está diciendo esto mismo. Es realmente impresionante ver cómo cuadra a la perfección. Nosotros mismos somos los que decidimos, dicen ellos, los del lado oscuro, que estábamos en alguna parte y decidimos venir a esta tierra. Y además, ahora nos tocaba como humanos, porque antes habíamos pasado por otras etapas y otros niveles distintos, y hemos de llegar hasta el punto de divinidad. Es impresionante cuando veáis lo próximo que os estamos preparando para ver. Un maestro espiritista dijo cuando la conciencia espiritual se despertó en él: todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. Todos podemos ser Cristo, en definitiva es eso. Por tanto, Cristo no es un Mesías que viene a salvarnos de nada, ¿entendéis? Satanás ya ha conseguido su objetivo. Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, o sea, los 10 mandamientos, incluido el sábado, como no, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre, sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Y eso no es progreso, sino retroceso. ¿Qué diferencia? Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Esto es una ley lógica. Lo que tú miras, de eso te empapas. Por tanto, tú te estás modificando también según lo que contemplas. Por eso nos decía también Helen White en otra cita: cuidar las avenidas del alma. Todo lo que vemos, lo que oímos, todo. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente, y creyendo que va a la santidad.
a los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana, nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer, y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Te ponen situaciones para que caigas de cuatro patas. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, que están bien, quiero decir, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. O sea, excederse en cosas legítimas, que están bien, provoca que vayamos de cabeza para abajo. Los extremos, pasarse en las cosas incluso buenas. De ahí la templanza, el equilibrio, la temperancia. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra, declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley. Nuestro conocimiento, por encima de toda ley. Por tanto, los 10 mandamientos ya no hacen falta. ¿Os recuerda esto lo mismo que dicen iglesias evangélicas, protestantes, que dicen que la ley Cristo ya la clavó en la cruz? Y alguna que no es cristiana, denominación, que también dicen lo mismo. En el fondo están siguiendo el espiritismo. Que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Casi nada. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Claro, si no hay ley, todo es lícito entonces, ¿no? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Qué bien se lo monta, ¿eh? Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los asertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo aquí? Ellen White en una frase nos está hablando de que ya antiguamente creían que eran visitados por extraterrestres. No es una cosa nueva, ¿eh? Ya la gente desde nosotros tiempo atrás hasta sus inicios creían que venían visitantes de otros mundos. ¿Cómo venían estos visitantes de otros mundos? ¿Cómo se manifestaban? ¿Entendéis ahora por qué hay cuadros, como mostramos aquí, de la Edad Media y demás, donde se veían ovnis? ¿Entendéis ahora por qué hay esas figuritas que se encuentran de tiempos antediluvianos,
donde aparecen figuras vestidas como si fueran exploradores espaciales, con naves. Había tecnología del hombre impresionante, pero además Satanás ya se manifestó así con sus espíritus, con sus demonios. En una sola frase Satanás nos destapa todo lo que a la gente le parece que son extraterrestres que desde hace miles de años que nos visitan. Es realmente impresionante esta cita. Y además nos compara aquí unos textos, Números 25 del 1 al 3, Salmo 106, 28, 1 de Corintios 10, 20, Apocalipsis 16, 14. Casi nada, ¿eh? Qué frase. Por tanto, ¿qué va a hacer ahora? Si no hay nada nuevo bajo el sol y Satanás no cambia, porque va haciendo lo mismo pero cada vez más sofisticado, ¿qué va a hacer finalmente Satanás? ¿Cómo se va a manifestar él? Recordad el texto bíblico de Apocalipsis. Aparecen en la tierra 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. Y van a los reyes de la tierra a engañarlos para llevarlos a la batalla. Van a aparecer unos supuestos extraterrestres que vienen de otros mundos para llevar el mundo a la perdición absoluta, al caos total, a la destrucción. ¿Y cómo hará su aparición Satanás? Simulando ser Jesús. ¿Veis ahora los indicios de cómo lo va a hacer? La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. En Levítico 19:31 y capítulo 20:27 la Biblia es muy clara al respecto. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El aserto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, atención, a las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición, bajo un nuevo disfraz, de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Más de lo mismo. ¿Os habéis dado cuenta que dice que se ha abierto camino entre las sociedades científicas? Preparaos, porque dentro de poco vamos a mostrar un par de estas sociedades. No sociedades secretas, sociedades científicas. Y veréis si no es verdad las palabras de Ellen White escritas hace tantos años atrás. Os vais a quedar alucinados de ver además que están preparando estas sociedades científicas para nosotros en este mundo. Vais a alucinar. Porque ellos están trabajando para Satanás. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2:17. Mirad si el mismo pensamiento no se repetía ya en antaño. La palabra de Dios dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Isaías 5:20. Todo lo que están haciendo ellos. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia.
anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. No están diciendo ahora, bueno, la Biblia lo recopilaron unos cuantos bajo el mandato de la Iglesia Católica Romana, por tanto, seguir lo que dice la Biblia es seguir escritos falseados y por tanto se siguen cosas que no son bien para nada, sino todo lo contrario. ¿Fue esto así? Lo veremos pronto también cuando hablemos sobre el tema o una de las partes del Espíritu Santo, si esto fue así o no. Pero el ataque de Satanás contra la Biblia es su fundamento para romper la esperanza cristiana y por tanto no avanzar hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho, un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Es curioso que el mismo Vaticano, por ejemplo, ha aceptado la teoría de la evolución y dice que los relatos del Génesis, pues que, bueno, eran una forma de enseñanza para ese entonces, que podemos extraer aún ahora, pero que es un mito. Está diciendo exactamente lo mismo. ¿Y cuánta gente hay que dice, la Biblia, esto es un cuento de viejas, esto es una cosa anticuada, antes sí, ahora ya, esto... No. Pues es lo que está diciendo Ellen White aquí. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección, y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone en la oscuridad, precisamente donde le conviene que esté, el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos, y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. ¿No es verdad esto acaso? Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Qué bien trabaja Satanás para cautivar a la gente. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas. Mirad lo que está diciendo ella, está mudando sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano. Interesante, ¿eh? Pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. ¿Habéis hablado con alguien puesto en creencias gnósticas? Utilizan también la Biblia y cogen ciertas frases para apoyar sus creencias, desvirtuando el verdadero significado del texto. A tal punto que en el fondo hay cosas de la Biblia que les va bien y otras cosas que son desechables, y otras que se pueden girar totalmente. Y Cristo, evidentemente, poco pinta. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Y cuidado, porque antes hemos visto cómo esto dice que también entraba dentro de las iglesias. Se habla mucho del amor de Jesús, el amor de Dios, se canta continuamente sobre ese amor, pero a la hora de la verdad, todo bajo un sentimentalismo enfermizo, y se deja de lado la base doctrinal, que es la que nos preserva de ir a unos extremos en los cuales Satanás puede utilizar para llevarnos a su terreno.
La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Dios ya nos perdonará. No. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Hay una iglesia que está haciendo exactamente lo mismo. Bueno, habla de la Biblia y de Cristo y en cambio niega cosas de la Biblia. ¿Conocéis la Iglesia Católica Romana? Sí, ¿no? Está haciendo precisamente eso. Hablan de la Biblia, pero solo ellos la pueden interpretar. Pueden decir lo que ellos creen que pone allí. Niegan cosas que están inspiradas por Dios y dicen que son mitos. ¿Os dais cuenta del paralelismo entre el espiritismo y el catolicismo? Aún veremos mucho más de todo eso de aquí en adelante. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en terreno vedado, y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Ya no pueden hacer nada, han entrado en un terreno que ya quedan cautivados por Satanás. Los tiene cogidos. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. Y ya os dije una vez que he conocido personas que eran sacerdotes de Satanás, sacerdotisas incluso, que cuando quisieron salir de allí se las vieron y se las desearon. Satanás no les dio ninguna facilidad, no. Su vida en peligro. Solo con el poder de Dios se han podido salir de allí y ahora son siervos de Dios. Pero no es fácil, no es nada fácil. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles, y cuando el maligno les tiende sus redes quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Ya veis, por cultivar rasgos pecaminosos de carácter puede llegar a acontecer todo esto, por no querer cambiar. Yo soy así, si no te gusta te aguantas. ¿Verdad? Esas famosas frases que se utilizan tantas veces, ¿no? Pues a través de esto, pillados por Satanás. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta, pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina, o sea que va a formar una cadena, uno va a seguir a otro, por su influencia, claro. El profeta Isaías dice, en Isaías 8, 19 y 20, y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos, que chirrían y mascullan, responded, ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos,
Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Lo mismo que sucedió con Faraón, igual. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y sus ángeles. ¿A quién estamos atacando nosotros desde aquí? ¿A los hombres? No solo a los hombres que hacen estas cosas, sino a Satanás y a sus ángeles. ¿Creéis que va a estar muy contento Satanás cuando hacemos esto? Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. ¿Mensajeros celestiales quiénes son? Podemos ser nosotros diciendo las cosas de Dios, pero evidentemente nosotros no tenemos el poder de rechazar a los demonios, a los espíritus de ángeles caídos, gracias al poder de los ángeles de Dios, que Dios puede llegar a hacer todo esto. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras: escrito está. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras, como en tiempo de Cristo, y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Mirad si es necesario saber realmente lo que creemos. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Ya veis, esto ¿a quién lo van a hacer? ¿A los no creyentes solo? Aquí está hablando de los creyentes, porque dice que debemos responder. Por tanto, tened presente que esto os puede pasar a vosotros. O a mí. A cualquier persona que esté atacando las cosas de Satanás. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra, dice el texto de Apocalipsis 3:10. Ya veis, una hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Quiere decir que va a venir en un momento algo que nos va a probar a todos. ¿Qué va a ser eso? ¿Lo adivináis? Pues va a ser la venida falsa de Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando, Y vamos a ver otras citas del conflicto de los siglos. Página 681. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Estamos advertidos, va a descender a por todas. Y así lo está haciendo, y aún lo hará más. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. ¿Qué es el tiempo de angustia? La Biblia nos habla del tiempo de angustia, que es conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Jacob tuvo un momento de angustia cuando se iba
a enfrentar, o a encontrar, mejor dicho, con su hermano, Esaú, y durante la noche lo pasó muy mal, hasta el punto que hasta se le aparece Jesús, antes de encarnarse, el ángel de Jehová, y tiene una lucha con él. Y él no sabe si ha sido perdonado de sus pecados o no. Hasta que Jesús no lo bendice, él no queda ya satisfecho. Fue una angustia tremenda para Jacob soportar eso. En el fin del tiempo esta angustia el pueblo de Dios la va a tener también. Mientras sea perseguido por creer en el sábado y no creer en la inmortalidad del alma, va a suceder algo con ellos. Van a pasar por el tiempo de angustia. No quiere decir solo que el tiempo de angustia es una persecución física, que lo va a ser, sino que además es un tiempo de angustia psicológico de nuestra relación con Dios, donde pensaremos: Dios me ha perdonado todo, he llegado hasta aquí para nada, y ese pecado que hice, y ese que no sé qué. Esos tiempos de angustia, habrá personas que los tendrán más prolongados que otros, dependiendo de su comunión íntima con Dios. Para algunos va a durar poco, va a ser breve, pero para algunos va a ser algo más larga. Y esa angustia, al final, va a ser superada. El pueblo de Dios que pase por ese tiempo de angustia va a ser el que va a estar en pie cuando Jesús vuelva. Y en esos momentos, ¿qué dice que hará? La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Va a haber una obra de engaño tal que todo el mundo va a caer, menos el pueblo de Dios, los que estén firmes. Pero además, destrucción. Estamos delante de una descripción de una destrucción masiva por la tierra. ¿Qué va a hacer Satanás con todo esto? Si leéis los relatos, los textos bíblicos, nos describe que va a haber una confrontación militar tremenda al fin de los tiempos. Aparte de las plagas que van a caer, aparte de todas las desgracias que estarán aconteciendo, porque el Espíritu de Dios se habrá retirado de la tierra, va a ser el caos absoluto. Esa es la descripción final. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. En el cielo vamos a ver cosas que van a ser de poder demoníaco. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra, y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Interesante, ¿eh? Los va a unir a todos contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Todos, gobernantes y pueblo, todos. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Entes que se darán por el mismo Cristo. No dice un ente, dice entes en plural. O sea que más demonios aparecerán haciéndose pasar por Cristo en distintos lugares y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Satanás hace esto? ¿Satanás tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo? No. Él es un ser concreto que no tiene la particularidad de poder estar en distintos puntos al mismo tiempo. Por tanto, tiene que utilizar a sus esbirros, sus ángeles caídos, para hacer esa función. Harán estas curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras.
van a contradecir lo que la Biblia pone. O sea, imaginaros gente que seres, entes que se aparecerán, decir que son Cristo y dirán, no, mira, lo que ponía allí, no, esto como que no, ahora es esto otro. Va a hacer un cambio de paradigmas. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Ya llegará un momento en que él va a hacer una aparición estelar. Vendrá como el mismísimo Cristo. Pero claro, esto quiere decir que dará un campanazo enorme. No va a ser unas apariciones aquí y allá y tal solo, sino que lo va a hacer de un modo majestuoso, impresionante. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas, o sea, la venida de Jesús, la segunda. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis 1, del 13 al 15. ¿Qué hará Satanás? En varias partes de la tierra se va a manifestar como si fuera Jesús. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Ya veis el gran actor que va a llegar a ser, Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía, encantadora, nunca mejor dicho. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Impresionante es su mensaje. Hablará con una bondad cautivadora, con una apariencia, ya os podéis imaginar, parecida a como todos tenemos en mente cómo era Jesús, ¿no? Y de esa forma tan seductora, simulando ese carácter tan bueno de Cristo, soltará precisamente que él cambió el sábado por el domingo y que todos debemos santificar el domingo. Esto quiere decir de que cuando él llega, ya habrá habido un proceso de ley dominical, pero no aún habrá habido una consumación total, obligando so pena de muerte a que se guarde el domingo. Satanás interviene para decir, esto es así, yo lo he hecho. ¿Y qué sucede con todo esto después? Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, el sábado, blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. O sea que primero vendrán ¿quién? Demonios haciéndose pasar por seres de Dios, ya dando estos pronunciamientos. Él terminará de dar el estocazo. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande, Hechos 8:10. Claro, quedan seducidos por el error. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Los que dice que adoran la bestia y su imagen. Quiere decir,
los que seguirán en esos momentos al papado, al Vaticano y su imagen. Estarán guardando el domingo, que es la imagen de la bestia. Por tanto, también estarán muy a favor de todo lo que Satanás esté haciendo a través de la Santa Sede. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Interesante esto, ¿eh? Satanás no podrá clavar, hacer exactamente igual la simulación suya de la venida de Cristo, como será en verdad la de Jesús. Pero será impresionante. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo esto está registrado en Mateo 24, versículos del 24 al 27, el versículo 31 también, Mateo 25, 31, y Apocalipsis 1, 7 y 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. El mundo entero la presenciará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Satanás no le es permitido imitar exactamente la venida de Jesús? Porque todo el mundo caeríamos. Entonces, mirad algo interesante: todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Cuando Jesús venga, se muestra del oriente hasta el occidente, pero todo el mundo lo ve. Con la venida de Satanás no va a pasar así. Jesús nos advierte, dice, te dirán: está allí, ha llegado allí, o está en el otro lugar. Jesús mismo nos advierte: no vayas, no soy yo, no vayas. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. No bastará con decir: yo soy adventista, ya soy salvo, o yo soy de la religión no sé qué, soy salvo. No, no. O tú sabes lo que crees y lo vives, o ya has caído, fijo, seguro. ¿Sabéis? En la iglesia se dice: no hablemos de estos temas porque esto da miedo, estas cosas, no. Nosotros hemos de vivir el cristianismo y ya está. Si no nos preparamos para esos eventos, ni preparamos a nuestros hijos para estos eventos, lo vamos a llevar fatal, porque vamos a ser cautivados por Satanás. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. Ya veis, para descubrir al engañador bajo su disfraz, ¿qué hará falta? El testimonio bíblico, conocer las Escrituras. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Os dais cuenta? De sus sentidos. ¿De qué estamos hablando en todas estas conferencias de las puertas dimensionales? Sino del ataque de Satanás a través de los sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Ya veis, a unos les dará riquezas del pueblo de Dios para que queden laxos y así aparcarán las cosas de Dios, y a otros los apesumbrará tanto con pesadas cargas para sobrellevar en esta vida y poder tirar adelante, etcétera, que estarán tan deseosos y afanados de encontrar la subsistencia suya
que el día de prueba los sorprenderá como un ladrón. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace ese edicto? Este decreto promulgado dice que es por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad. No está hablando de países de otros lugares que no son cristianos, sino de países de la cristiandad. Por tanto, preparémonos todo el continente americano, preparémonos Europa, porque es donde la ley dominical dará su fuerte toque. Y va a suspender esos privilegios que aún tenemos. En esos momentos habrá que huir. ¿Hasta dónde? Hasta lo más lejano, desiertos y lugares solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como ya sucedió en la Edad Media cuando las persecuciones papales. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Isaías 33, 16. Si hacemos un poco de historia, en este libro del conflicto de los siglos aparece, habían los valdenses, que eran gente que vivía en el Piamonte, en la zona de Italia que toca con Suiza, en los Alpes, que vivían entre las montañas más escarpadas, y allí ellos podían vivir alejados de las hordas papales que iban a aniquilarlos, porque ellos guardaban el sábado. Finalmente, pocos quedaron, ¿verdad? Incluso los que quedaron, algunos de ellos ya se pasaron directamente a observar el domingo, para no ser aniquilados. Pues la historia se va a repetir, una vez más. Tendremos que ir entre las altas montañas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. ¿Os dais cuenta? Más injusta y cruel servidumbre. Está hablando de todas las clases de gente sociales. ¿Cómo van a ser arrojados a esto? Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal, o sea, la muerte? ¿Se olvidó de Jeremías en el obscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Por eso es importante recordar las historias bíblicas, porque son las que nos dan la seguridad de cómo Dios ha cuidado de su pueblo. Sión, empero, ha dicho: me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. Isaías 49, del 14 al 16. Este texto nos viene a decir algo muy claro. Incluso en esos momentos creeremos que Dios nos ha olvidado, pero luego recordaremos que no, que Dios no nos ha olvidado jamás, y más, no solo ya con las historias pasadas que se registran en la Biblia, sino con nuestra propia experiencia personal, que hemos andado con Dios. Pero, ¿sabéis? Hay un detalle muy interesante, que a los judíos que no han aceptado a Jesús como el Mesías, les retuercen las entrañas. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. Jesús
¿Qué le aconteció en sus manos? Fue clavado en la cruz, fue agujereado. Gracias a esa muerte en la cruz, de ser agujereado, nosotros tenemos la salvación. Nuestros nombres están en sus manos, esculpidos allí. Cuando viene a buscarnos, viene con nuestro nombre a llamarnos para ser salvos. Esta profecía es mesiánica, tanto de la primera venida de Jesús, de cómo moriría el Mesías, hasta cuando regrese, cuando recordemos que Jesús siempre durante la eternidad mantendrá esos agujeros en sus manos para recordarnos lo que costó nuestra salvación. El Señor de los ejércitos ha dicho: a aquel que os toca a vosotros, le toca a él y en la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Somos lo más importante para Dios. Mirad si tenemos importancia para Él. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. La oración. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. Habrá manifestaciones de ángeles incluso allí. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Van a recibir las 7 plagas finales. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Claro, Dios no actúa, pues ellos van haciendo, a menos parece que no actúe, y ellos, venga, sigamos haciendo a liarla. Pues bien, va a intervenir. Jehová se levantará como en el monte Perasim, y se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño. Isaías 28:21. ¿Cuál es esa obra extraña, ese acto extraño de Jehová? La destrucción sobre la gente que son impíos. No es algo que Él quiera, pero debe hacerlo por fuerza, porque van a aniquilar a su pueblo. Y el pueblo de Dios es la niña de su ojo. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Sabéis? Las personas que dicen, en el Antiguo Testamento hay 2 dioses, hay 2 Jehovás, uno que es muy bueno y otro que solo castiga y la lía, y esto quiere decir pues que esto es mentira, o que Jehová es malo, o que es Satanás, que en verdad es Jehová. Imaginaos hasta qué punto de barbaridades se llega a decir. Los textos nos dicen que Jehová castiga cuando ya no hay más solución, cuando ya ha agotado todo lo posible para que las personas se vuelvan realmente personas hacia Él. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Hará justicia. Éxodo 34, 6 y 7, Nahum 1:3 citan estos textos. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Vindicará con terribles manifestaciones. ¿Qué hará Dios para vindicar eso? Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables, por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. ¿A qué nación se referirá aquí?
Estados Unidos. Ha ido soportando Dios a Estados Unidos porque empezó como algo provocado por Dios para liberar a su pueblo que sufría en Europa. Pero al final, ya veis cómo terminarán, porque ellos cederán al domingo y al poder papal. Ellos le van a dar otra vez el poder papal al Vaticano, cómo no, a esa supremacía absoluta. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis 14, 9 y 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. La analogía, lo que sucedió en Egipto, pues ahora preparaos, al fin de los tiempos, también. ¿Se liberó al pueblo de Dios entonces? Ahora también se hará, pero de forma definitiva. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, del 2 al 6. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Ya ampliaremos el tema de los judíos, si Dios quiere, y espero que sea pronto. En la plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Apocalipsis 14, 8 y 9. Esto es otra plaga, No solo los mares en sangre y los ríos y tal, sino además el sol quemando a la gente. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Textos que se dan en Joel capítulo 1, versículos del 10 al 12, 17, 18 y 20. Y atención a lo que ahora vais a leer y que recordaremos de cuando presentamos el tema del tercer templo de Jerusalén. En medio de estas plagas, mirad dónde sitúa Ellen White este texto de Amós 8:3. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Los cantores del templo aullarán en aquel día. En los tiempos de Ellen White no había templo. En los nuestros aún no hay tercer templo de Jerusalén. Estas palabras no se podrían aplicar si no hubiese un templo. Por tanto, cuando caen las plagas, entre el pueblo hebreo, entre el pueblo judío en Israel, se habrá levantado un tercer templo, entre los cuales seguirá una vez más habiendo cantores, como antaño, en los tiempos de Salomón. Y entonces sucederá lo que aquí nos describe, una mortandad terrible,
algo va a suceder terrible también en Israel. Y estas son las plagas finales, cuando Jesús está a punto de llegar, justo a punto de llegar. Por tanto, quien diga que no va a haber tercer templo de Jerusalén, que se lo mire bien, porque esto es profecía para el fin del tiempo del fin. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Esto quiere decir que habrá plagas que tocarán en un lado del planeta, otras en otro, algunas quizás recibirán 2, no lo sé, o más, pero no va a ser totalmente universales, porque no quedaría nada. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. ¿Qué es el fin del tiempo de gracia? Es el tiempo que Dios pone como límite para que las personas puedan convertirse y seguir a Dios, guardar su sábado y esperar la venida de Jesús. Pero ese tiempo de gracia se termina. Cuando eso sucede ya nadie puede hacer cambios. Como dice el texto bíblico, el que sea justo todavía, y el que sea injusto todavía. Y cuando Jesús viene, decide su suerte. Hasta esos momentos dice que esos golpes fuertes son mitigados con misericordia. A partir de allí ya no hay misericordia de Dios. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina, que por tanto tiempo despreciarán. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y esto se encuentra también en Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Buscarán la palabra de Dios, pero ya no la hallarán, nadie se las va a decir. No sé cómo vamos de tiempo, ¿llevamos unas 2 horas quizás? Vale, aún tenemos un poco de tiempo hasta el final de la grabación. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. ¿Lo va a pasar bien el pueblo de Dios al final? ¿Verdad que no? Para nada, ¿eh? El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová les escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías 33, 16 y 41, 17. Estas son las promesas de Dios. No nos va a desamparar ni en esos momentos. Mas aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas, aquí ya se terminaba. Pues bien, el texto sigue diciendo de que sencillamente, aunque todo esté tan mal, Dios no nos desamparará. Ya habéis visto este capítulo extraordinario del conflicto de los siglos. Es un capítulo que nos describe absolutamente todo lo que está haciendo el espiritismo ya en nuestros días y lo que va a terminar de hacer. De hecho, ya hemos visto que nuestra guerra ahora no está siendo solo contra humanos que van contra las cosas de Dios, no. Nuestra verdadera guerra, nuestra lucha, ¿está siendo contra personas humanas? No. Está siendo contra ángeles caídos, contra el mismísimo Satanás. Y todo lo que nosotros estamos haciendo, denunciando esto aquí,
de cómo está actuando Él para cautivarse a tanta gente como le es posible, y aún seguiremos mostrando más cosas si Dios nos lo permite y quiere, vamos a ir viendo cómo destapar estas artimañas de Satanás para que la gente que ha caído en eso salga de allí, y para que los que no han caído en eso no caigan nunca y se afiancen en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Recordemos este texto, porque Satanás no va a parar de desplegar sus ardides hasta el mismísimo final, de modos realmente asombrosos. Y nosotros terminaremos hoy aquí la conferencia. Si habéis visto, lo que aparece es extraterrestres. Habéis visto cómo Ellen White ya habló de eso, de cómo habían aparecido estos pretendidos extraterrestres. Veremos cómo Satanás nos está trabajando una vez más con alguna noticia, alguna filmación que vamos a ver, y con alguna cuestión fílmica de películas que se han hecho para ir preparándonos para ese momento, trabajándonos con tiempo. Vamos a ver aún más cosas, si Dios quiere. Lo importante es que hoy tengamos claro que nos hemos de acercar a Dios y guardar sus mandamientos, y conocernos la Biblia tanto como podamos en profundidad, y que el Espíritu Santo nos ayude a tener en nosotros ese conocimiento y que su Espíritu habite en nosotros, porque si no, Satanás nos va a entrampar. O creemos que nosotros somos tan bonitos que Satanás no nos puede cautivar. O creemos que Satanás también no nos puede quitar del medio si no nos acercamos a Dios. Ya sabéis que estoy aquí porque Dios quiere, porque Satanás me ha querido sacar bastantes veces de en medio, pero el poder de Dios no lo ha permitido. Y sé que vosotros, si estáis siguiendo lo mismo, podéis encontraros con lo mismo y peores cosas. Por tanto, seamos fieles a Dios y busquémoslo con todo el corazón, porque si no, realmente nos va a cautivar a través de alguno de los sentidos. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y ya lo dejamos por hoy hasta la próxima conferencia. Muchas gracias.